なぜ立ち上がる？先祖のため。En el capítulo 1049 de One Piece se nos certifica que King estaba esperando a Joy Boy. Quizá es un diálogo que pasa inadvertido. Sin embargo, creo que ese diálogo es importante, esencial para entender lo que pasó en la Gran Guerra. Y eso porque se nos da a entender una de las alianzas más importantes de las que hemos conocido hasta la fecha. Entonces, es menester hablar de la alianza entre los Lunarian y Joy Boy. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. El siglo vacío es una de las épocas y temas más interesantes dentro del mundo de One Piece. Pero debemos entender que el siglo vacío es solo una consecuencia. Es la consecuencia final de la caída del gran reino que existía previamente. Es la consecuencia de la victoria de los 20 reinos que se sublevaron contra el gran reino. Cuando se finiquita la guerra, la alianza de los 20 reinos decide crear el gobierno mundial. Una vez constituido, se empieza a mover para acabar con la historia misma del mundo entero. Ellos lo hacen porque quieren prevalecer en el poder lo más posible y están cimentando las bases para que este gobierno autoritario dure. La mejor manera de hacerlo ciertamente es la supresión de información. Encontramos que los temas tabúes y la gente que conoce de dichos temas son asesinados y borrados de la historia. Se llegan a hacer genocidios incluso. Todo con tal de que la información no se divulgue. Ese es el plan principalmente de Im-sama o de sus antepasados para poder prevalecer en el poder. Pero capítulo con capítulo, Oda da más y más pistas de particularidades de la Gran Guerra. Es que para aquellos que aparte de la historia nos gusta el combate, esto es, hablar de niveles de poder, hablar de peleas, de combates entre frutas, de los hakis más poderosos y demás cosas, la Gran Guerra es una de las cosas que más hype tienen. Ahora, con el capítulo 1049 de One Piece tenemos la certificación de que existió una alianza entre Joy Boy y los Lunarians y que pelearon en conjunto contra los 20 reinos. Es importante entender que ciertamente hubo una alianza de 7 reinos, pero creo que el Gran Reino también tenía aliados o quizá estaba conformados a su vez por otros países. Todo eso creo que está englobado en el símbolo de los Kozuki. Ahí dentro de la grulla encontramos una especie de sol. Creo que ese sol es muy simbólico de la alianza entre países que existían. Imagino que el círculo grande del centro es el Gran Reino. Y los 8 círculos pequeños son los países o islas que lo apoyaban. Países como Guano, Shandora, Zou, Ohara, Skypiea, los Lunarians, el Baf, los Gyojin. Es que si se dan cuenta encontramos símbolos similares en todos ellos, pero eso lo analizaré en otro video porque hay muchas cosas que entrelazar a todos estos reinos. Es sumamente interesante, tan interesante que les volará la cabeza. Cuando este video llegue a 500 likes me comprometo a hacer el video. King está esperando a Joy Boy porque sus antepasados pelearon junto a él y perdieron. No solo perdieron, sino que fueron devastados y aniquilados. Me imagino que al hacer la alianza con Joy Boy, fueron los Lunarians mismos aquellos que otorgaron la fruta Hito Hito no Mi mitológica versión Nika, la fruta del diablo, que es la trascendencia de sus antepasados mismos, del guerrero de liberación de tiempos ancestrales que logró trascender el tiempo a través de poner su voluntad
en la fruta del diablo que consumió Joy Boy. Y tú puedes trascender también, solo necesitas suscribirte y así recibirás los mejores videos de One Piece. ¿Se imaginan la situación? Sería algo muy de One Piece, muy de la forma de escribir de Ichiro Oda. Imaginen por un instante a Joy Boy llegando al pueblo de los Lunarians en la cima del Grand Line. Tal como Mont Blanc Nolan llega a Shandora y se los gana con su carisma, voluntad y ánimo de hacer el bien. O como Luffy se ganó a la gente de Skypiea, a la gente de Dressrosa, a la gente de Arabasta, a los Gyojin y a Wano mismo. Tanto así que Kinemon deja todas sus esperanzas en Luffy, en ese mítico capítulo 1000 del manga de One Piece. Tal como esos eventos, imaginen a los Lunarians dándole la fruta y dejando su esperanza junto a él. Pero no todos tienen la suerte de Luffy. Joy Boy seguramente se ganó a los Lunarians con su sonrisa. Imagino que por eso fue conocido como Joy Boy, el chico alegre, el chico que goza y está sonriendo. Tenía la misma personalidad de Nika, pero el chico alegre terminó siendo el triste chico. Pelearon en conjunto contra la alianza de los 20 reinos y perdieron. Yo imagino una pelea desigual, una pelea de tecnología del Gran Reino contra la producción en masa de las frutas del diablo. En ese entonces, para mí, solo existían las frutas Hito Hito no Mi mitológicas, que eran las voluntades de personalidades importantes del pasado. Pero fueron los 20 reinos que desarrollaron las demás frutas del diablo y tomaron por sorpresa al Gran Reino, con todos esos poderes Logia, Paramecia y Zoan, que los dejaron en un estado de indefensibilidad. El Gran Reino solo tenía algunas pocas frutas Hito Hito que contenían, como la de Joy Boy, la conciencia y voluntad de los antepasados de ellos. Sabemos por las conversaciones de Viper en Skypiea cómo valoran a sus ancestros. なぜ立ち上がる？先祖のため。 Los 20 reinos también habían secuestrado armas ancestrales y pudieron desgraciar completamente la isla donde se encontraba el Gran Reino. Al ganar la guerra, tras la caída del reino, la caída de Shandora, la caída de los Lunarians, el fracaso de Joy Boy, quedó algo. Quedó la carta de disculpas de Joy Boy a Poseidón por no poder hacer nada ante su derrota. Les pregunto, ¿qué creen que haría una mujer que tiene el poder para destruir el mundo, controlando a los reyes marinos, al entender que el amor de su vida fue finiquitado por 20 reinos? Violentarse y atacar. Es por eso que Im-sama o sus ancestros se movilizaron junto con los reyes de esos 20 reinos que crearon el gobierno mundial al punto más alto de todo el mundo de One Piece, el lugar donde el poder del arma ancestral Poseidón no los puede alcanzar. Es por eso que Im-sama y los que se convertirían en Tenryubito decidieron ir a desgraciar a los Lunarians, y fue ahí, a 10.000 metros sobre el nivel del mar, fuera de los alcances del arma ancestral Poseidón, donde fundaron su ciudad, su castillo y aposentos, donde vivirían y dirigirían el gobierno mundial. Después, los Lunarians que sobrevivieron tuvieron una persecución masiva por parte del gobierno mundial, incluso a manera de que tenían recompensa por el simple hecho de existir siendo Lunarians. Pero esos Lunarians perseguidos y casi fulminados quedaron con una esperanza. La esperanza de la llegada y el advenimiento del siguiente Joy Boy, el siguiente personaje que tendrá todas las características necesarias para heredar la voluntad y fruta del guerrero de liberación, el dios del sol Nika,
del libertador legendario que llevará a cabo la tarea que Joy Boy no pudo lograr.